en esta mañana quiero compartir con ustedes cómo nos relacionamos con Jesús, con quién nos relacionamos. Sí me he estado preocupado, ¿verdad?, por cómo cada uno de nosotros se relaciona con Jesús. Y en realidad cada uno de nosotros va pasando por situaciones en la vida, y estas situaciones en la vida pues muchas veces son complicadas, ¿no? Son complicadas en el matrimonio, son complicadas en cuanto al asunto del trabajo, del dinero, son complicadas en cuanto a las relaciones, ya sea con tus amigos o con tus familiares. Entonces esas tres áreas se nos complican a nosotros, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta de que nuestra relación con Cristo, como dice aquí, es una relación como de esposo y de esposa, o como de novio y de novia, ya comprometidos. Y dice aquí en segunda de Corintios 11:2, pues os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. En realidad, Dios, a través de Jesucristo, nos ha limpiado, nos ha lavado con su sangre preciosa y estamos puros. Dios nos mira a través de la sangre de su Hijo Jesús. Ahora, en realidad, la relación que nosotros tenemos no es simplemente con el Jesús que anduvo en Galilea antes de subir a la cruz. Y yo quiero que, al igual que los discípulos lo experimentaron, en esta mañana nosotros podamos tener una perspectiva de Jesús diferente a la del Jesús que anduvo por Galilea. Por eso, en esta mañana yo quiero compartirles de la transfiguración de Jesús. Hemos estado conversando con la Gaby y justamente estábamos comentando de este pasaje que me ha hecho pensar y reflexionar. ¿Cuál es nuestra relación? O sea, ¿con quién nos estamos relacionando? En sí mismo, ¿qué es el cristianismo? O sea, y yo he estado pensando y analizando esto, ¿no? Porque pues relacionarnos con Jesús no es tener una religión. Relacionarnos con Jesús no es encontrar un sistema. Relacionarnos con Jesús no es asistir a una reunión. Relacionarnos con Jesús no es asistir a un lugar, algún edificio, que muchos les llaman iglesia. En realidad, andar con Jesús es tener una relación personal, una relación íntima con Él. Entonces nos estamos relacionando con una persona. Nosotros muchas veces decimos como cliché esta frase que dice de que el cristianismo no es una religión, sino una relación personal con Dios. Y en esta mañana yo quiero que miremos en Mateo, capítulo 17, y vamos a estar mirando esta historia de la transfiguración, Es un evento en la vida de los discípulos. Recordemos que el Señor Jesús ya había estado haciendo milagros, estaba sanando enfermos, había dado de comer ya, en Mateo habla de 4,000 personas. O sea que los discípulos habían visto ya los milagros de Jesús. Pero sin embargo, como que todavía ellos no entendían quién era Jesús.
Entonces es súper importante para nosotros de que miremos este momento en el que los discípulos tienen una experiencia con el Jesús majestuoso, con el Jesús glorioso. Recordemos que Jesús en su primera venida vino como hombre. El Dios se hizo carne. Dios se hizo carne y se hizo hombre y vino a morar y habitar entre los hombres para que nosotros podamos conocer y podamos relacionarnos con el Padre Celestial. O sea, ¿para qué vino Jesús? Jesús vino para que nosotros podamos conocer realmente quién es Dios y cómo podemos nosotros relacionarnos con Él. Vamos a leer en Mateo capítulo 17, dice así, desde el versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y se los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz delante de la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y les tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías vino primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá por ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. En este pasaje, nosotros vamos a mirar cómo Jesús, el Dios hecho hombre, ahora se va a presentar como Dios, como el Dios que es, como Dios que es. Entonces, en realidad, en el versículo, vamos un ratito a Lucas para que entendamos el contexto. Lucas, que el capítulo 9, donde se nos narra la misma historia. En Lucas capítulo 9, el versículo 27, empieza, dice: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Aquí en el contexto de Lucas aprendemos de que los discípulos estaban aprendiendo de quién era Jesús, y les dice
a los discípulos, bueno, aquí hay algunos de ustedes que van a ver el reino de Dios antes de que mueran. ¿Qué promesa que Dios les da a estos discípulos? Y dice que 8 días después, dice Lucas, 8 días después, el Señor les llevó al monte de la transfiguración. Y ahí se transfiguró. Es decir, que Pedro, Juan y Jacobo vieron al rey majestuoso y comprendieron de qué se trataba el reino de Dios al mirar a Jesús transfigurar. Desde ese evento en más, los discípulos tuvieron un concepto del reino diferente. Cuando nosotros hablamos del reino de Dios, muchas veces andamos pensando en algunas actividades, en algunas actividades que nosotros hacemos, ¿no? Como predicar el evangelio, como hacer discípulos, extender el reino de Dios. Para nosotros es hacer ese tipo de ministerios. Pero en realidad, aquí aprendemos que el reino de Dios no existe sin el rey. El reino, para que haya reino, se necesita 3 cosas. Se necesita un rey, súbditos y territorio. Esas 3 cosas tiene que haber para que haya un reino. Tiene que haber un rey, tiene que haber súbditos y territorio. Nosotros que hemos conocido a Jesús, tenemos las 3 cosas. Tenemos un rey, es Jesús. Los súbditos, espero que seamos cada uno de nosotros. Somos sus siervos. Aunque algunos queremos ser reyes y no súbditos. Como dicen en México, y yo sigo siendo el rey. Órale. Y tenemos el territorio. Estamos en este mundo y Dios nos ha dicho que debemos ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Qué es esto? ¿Qué es extender el reino? Es dar de conocer a otros al rey que nosotros tenemos. Lastimosamente, muchos de aquellos que nos denominamos cristianos tenemos un conocimiento limitado de quién es Jesús. Y este pasaje nos va a mostrar y nos va a revelar quién es Jesús. Así que 8 días después de que Jesús les había dicho, algunos de ustedes antes de que mueran van a ver el reino de Dios, tuvieron el privilegio, Pedro, Juan y Jacobo, de mirar a Jesús transfigurado. Y dice aquí en el libro de Mateo que estábamos leyendo, que se transfiguró y resplandeció su rostro como el sol. En el versículo 2 está, ¿no? Mateo 17:2. Ahora, ¿qué está haciendo aquí Jesús? Está revelándose. ¿Qué quiere decir la palabra revelarse? Es sacar lo que está oculto a la luz. ¿Y qué es lo que estaba oculto de Jesús? ¿Y qué es lo que está sacando a la luz? Su deidad. Exacto, de que Jesús es Dios. Y Él se revela ahora y su rostro se pone como el sol. Vamos a Apocalipsis en el capítulo 1 y voy a ir mencionando algunos versículos de Apocalipsis capítulo 1 donde nosotros aprendemos de la majestuosidad de Jesús. Fíjense en el versículo 1, dice Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. El libro de Apocalipsis lo que hace es revelar quién es Jesús. Si Jesús es
el Dios hecho hombre en los evangelios, si Jesús es el Dios hecho hombre en los evangelios, en Apocalipsis nosotros vamos a ver al hombre revelado como Dios. Por eso se llama la revelación de Jesús, porque en Apocalipsis se va a revelar que Jesús es Dios. Y vamos a ver algunas características de esta majestuosidad de Jesús desde el versículo 9. Y vamos a ir mirando allí, Apocalipsis 1:9 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. La primera característica de la majestuosidad de Jesús es su palabra, su voz como de trompeta. En otros pasajes nos dice que su voz es como la de un trueno. Y cuando escucha a Juan en el Espíritu, y eso es una característica, mis hermanos, que es muy importante que tomemos en cuenta, solamente cuando estamos en el Espíritu vamos a poder escuchar esta voz poderosa de Jesús. Pero otra cosa que me impacta aquí en el versículo 9, dice que de la paciencia de Jesucristo. Qué paciente que era Jesús. O sea, ¿por qué dice Juan que Jesús era paciente? Porque ya era hora, pues, que la gente se diera cuenta de que él era Dios. Y pacientemente, como dice el apóstol Pedro, que algunos interpretan mal la paciencia del Señor. Piensan que como Dios ya ha pasado 2022 años desde que Jesucristo vino, y dicen, como no ha venido, entonces voy nomás a vivir como yo quiera. Y en realidad no es así. Dios es paciente con la humanidad. Y Él está pacientemente esperando que se arrepientan, que todos procedan al arrepentimiento para que se salven. Y pacientemente Él está esperando el momento en que Él va a manifestar sus juicios y su justicia en este mundo. Y nosotros sabemos que eso va a empezar ¿cuándo? ¿Cuándo va a empezar Dios a mostrar su justicia y su juicio a este mundo? ¿Alguien sabe? En la tribulación. Justamente cuando la iglesia sea arrebatada, se abrirán los sellos, nos dice Apocalipsis en el capítulo 6, y empezarán los juicios sobre la tierra. Dios está esperando un tiempo pacientemente y ahora Dios está llamando a las personas al arrepentimiento a través de la prédica del evangelio para que la gente venga a Jesús. Por eso Juan está diciendo que Jesucristo es paciente, pero dice que escuchó una voz como de trompeta que le decía, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Es decir, en otras palabras, yo soy todo para ustedes, todo lo que nosotros necesitamos. Si tú, ¿qué es lo que tú necesitas? Jesús te lo puede proveer. Al conocer a Jesús, tú estás con el pan de vida, con el agua de vida, con aquel que es el camino, con aquel que es la verdad, con aquel que es la vida, con aquel que te lleva al Padre.
O sea, conocer a Jesús, en realidad, entrar en una relación con Él es todo lo que una persona pudiese necesitar y poder experimentar a este Jesús es otra cosa. Y dice en el versículo 12 de Apocalipsis, capítulo 1, dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi los 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre. Y vemos de que estos 7 candeleros de oro son las 7 iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Representan a las iglesias, pero fíjense en lo que dice en el versículo 13, y vi a uno que era semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí vemos que Juan describe a Jesús como íntegro y como rey y también como Dios. Es el símbolo de toda la ropa que llega hasta los pies. Nos habla justamente de la integridad, pero también el oro nos habla de la divinidad de Jesús. Dios, a través de su palabra, nos revela la majestuosidad de Jesús aquí. Versículo 14 de Apocalipsis 1 dice, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era, ¿cómo dice? Como el sol. ¿Se acuerdan lo que leímos en Mateo? Que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. En realidad, nosotros tenemos ese privilegio de conocer a Jesús. Pero ¿cuántos de nosotros miramos a Jesús en su majestuosidad? ¿Cuántos de nosotros miramos a Jesús como este Jesús que resucitó de los muertos y que tiene su rostro más brillante que el sol? Usualmente cuando pensamos en Jesús, pensamos en el Jesús que andó en Galilea, que sanó a los enfermos, que dio de comer a las 5,000 personas, etcétera. Y pensamos en todos esos milagros que también nos habla de la majestuosidad de Jesús, porque Dios es todopoderoso. Pero aquí miramos al Cristo resucitado, aquel que se levantó de los muertos y ahora está sentado a la diestra de Dios, que tiene su rostro como el sol. Y esto nos habla de la santidad de Dios, de la santidad de Jesús. En el versículo 14 nos habla de su sabiduría, de los cabellos blancos nos hablan de su sabiduría. Sus ojos como llama de fuego nos habla de su justicia. Sus pies semejantes al del bronce bruñido nos habla de sus juicios. Y también en el versículo 16 nos habla de que de su boca salía una espada aguda, nos habla del poder de su palabra. Dice el versículo 17 de Apocalipsis 1, cuando le vi caí como muerto
a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Esto nos habla de la necesidad nuestra de humillarnos delante de Dios. Cuando nosotros estamos delante de este Cristo majestuoso, pues no nos queda otra cosa que arrodillarnos. Con este Cristo que yo me relaciono, con este Cristo poderoso, majestuoso, que es Rey, nos debería llevar a nosotros a vivir un diferente estilo de vida. No se trata, como yo les decía al principio, de asistir a una reunión o de tener un estudio o de tener un grupo de personas a que nos reunimos en algún lugar. No se trata de eso el cristianismo. El cristianismo se trata de tener esta relación con este Jesús majestuoso, glorioso, poderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Y conversábamos con Gaby y le decía a Gaby, bueno, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? ¿Cómo tendríamos que vivir? Si esta perspectiva de Jesús cambiaría nuestras vidas, cambiaría nuestra manera de relacionarnos con Él o seguiría siendo lo mismo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que la vida de los discípulos cambiaron al tener esta perspectiva de Jesús? Vamos a ver los testimonios. Por ejemplo, Juan, que estuvo en esa experiencia, en Primera de Juan, en el capítulo 1, él nos cuenta de cómo afectó su vida esta experiencia. Primera de Juan, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 3, dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente está con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí el apóstol Juan nos habla de esa manifestación. Ellos vieron y oyeron. ¿Qué es lo que oyeron ellos? ¿Se acuerdan ahí en el monte de la transfiguración? ¿Qué oyeron? La voz del Padre. Este es mi Hijo amado, dijo esa voz. A él oíd. O sea, ellos tuvieron el privilegio de escuchar la voz del Padre audiblemente. Y mi pregunta es, ¿escuchamos nosotros la voz del Padre? Para eso vino Jesús. Dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El interés que tiene Jesús es que nosotros escuchemos la voz del Padre. Este tipo de relación es la que el Señor quiere que tengamos. Fíjense en que no es la voz del pastor o del curita, no es la voz de un hombre. Nosotros no seguimos a hombres. Nosotros seguimos a Dios. Pero ¿cómo le vamos a seguir a Dios si no escuchamos su voz? Entonces necesitamos escuchar la voz de Dios. Podría decir
el Padre, este es mi Hijo amado de nosotros. En este caso, habla de Jesús y dice, Él es mi Hijo amado, a Él óiganle. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús? Las palabras del Padre. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Las obras del Padre. Entonces, para nosotros, ser cristianos, mis hermanos, no es un asunto religioso. No es un asunto, como yo les decía, de un sistema o un grupo de hermanitos que nos amamos. No es seguir a hombres, ¿no? Y yo he estado pensando en esto, ¿no? Por todo lo que nosotros estamos viviendo, pues en realidad, ¿a quién estamos siguiendo? ¿A quién estamos oyendo? ¿A qué tipo con qué Jesús me estoy relacionando? Y pues mis hermanos, espero que cada uno de nosotros tengamos esta experiencia de relacionarnos con este Dios, con este Jesús de las Escrituras, con el cual nosotros estamos leyendo esta mañana, y no sea simplemente un asunto de un club, ¿no? De que la iglesia de familias sirviendo a Cristo no sea simplemente como un club, sino que sea un grupo de hermanos que se relacionan con Jesús de una manera personal, íntima, de personas que realmente tengan este tipo de relación, que estén siguiendo a Dios y no a ningún hombre, no a Pablo Pérez, no a Judy, no a Lina, no a Gaby, no a Santi, no a Yolanda. Seguimos a Dios. Y nuestra comunión, como dice aquí el apóstol Juan, en primera de Juan, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando tenemos esa relación con el Padre y con su Hijo, ahí recién podemos experimentar la comunión entre nosotros los hermanos. No va a haber una comunión verdadera si no tenemos la comunión con el Padre y con el Hijo. Bueno, ¿cómo es que cambió entonces la vida de Juan al escuchar eso? Y es de que en realidad Juan comprendió cuál es la verdadera comunión. Para Juan le afectó el concepto de comunión. El apóstol Pedro también nos narra de esta experiencia de cómo le afectó la vida al apóstol Pedro. Donde nos dice el apóstol Pedro de esta experiencia del monte de la transfiguración. Cambié de Biblia. Bueno, pero el apóstol Pedro no. Segunda de Pedro 1, 17 al 19 dice, desde el 16 voy a leer. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Fíjense, para el apóstol Pedro, ¿qué considera él que vio? Vio a su majestad. Cuando él le vio a Jesucristo transfigurado, entendió que Jesucristo era el rey. Versículo 17 dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada
desde la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo. Eso es algo tremendo. ¿A qué le compara esta experiencia de escuchar esa voz ahí en el Monte Santo? Versículo 19. Fíjense en cómo compara la experiencia. Y dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro nos explica aquí que la palabra de Dios es igual y más segura, dice, que la experiencia que él tuvo. Es decir, que la palabra de Dios es de igual importancia que la experiencia que él tuvo al escuchar audiblemente la voz del cielo. Por eso yo sé decir, si tú quieres que Dios te hable, lee la palabra. Si tú quieres que Dios te hable audiblemente, lee la Biblia en voz alta. Entonces, en realidad es algo que nosotros tenemos que estar seguros. Mis hermanos y amigos que van a estar escuchando este video, en realidad es una bendición conocer a Jesús. Tener una relación con este Jesús majestuoso, glorioso, con el Cristo resucitado, con el que se levantó de los muertos y que ahora vive en nosotros. El Cristo que ahora vive en nosotros es el Cristo majestuoso, glorioso. Y que podamos vivir nuestras vidas en esta relación personal. Y mi deseo es que todos nuestros hermanos, aquellos que conformamos la iglesia con la cual nosotros nos congregamos, esta iglesia de familias sirviendo a Cristo, podamos tener esta relación con Cristo, con el Padre, y podamos vivir de acuerdo a esta relación que tenemos con Él. Que el Señor siga obrando en nuestras vidas, mis hermanos, y el Señor siga guiándonos y que podamos disfrutar esta relación. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por tu fidelidad. Gracias te damos porque tú mismo nos hablas a través de tu palabra, Señor, y en esta mañana nos has hablado y hemos podido reflexionar, Señor, en quién eres tú, en tu majestuosidad, en tu sabiduría, en tu poder, en tu justicia. Señor, gracias te damos porque podemos tener todo lo que necesitamos cuando nos relacionamos contigo. Señor, te pido por cada uno de los que conformamos esta iglesia de familias sirviendo a Cristo, que podamos experimentar esta relación. Gracias te damos, Señor, y oramos para que a través de nuestras vidas muchas otras personas lleguen a conocer a este Jesús, al Jesús de la revelación de la palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, estamos contentos por ver y pues nos vemos el próximo domingo. Estaremos pues continuando con los estudios de la palabra de Dios. Saludos a todos nuestros hermanos allá en México, en Cuenca, aquellos